Pero quiero arrancar esta noche con Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, que ayer fue protagonista cuando reunió a todos los gobernadores. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Paulino? Gracias por la invitación. Faltaba más. Buenas noches, bienvenido. Creo que eran 14 gobernadores y estaban todos los ministros de Educación de las provincias. Pero Alicia Kirchner estaba, entre otros. Estaba Alicia. Estaba Alicia, estaba... Que no fue, digamos, al Pacto del Bicentenario en Tucumán, por ejemplo. No fue al acto del Bicentenario. Pero estuvo Roxana Bertón en un almuerzo posterior porque no llegó al acto, pero estaba el ministro de Tierra del Fuego. La verdad que una presencia, muchos intendentes. ¿Y qué es el Pacto por la Educación? Porque, digamos, es una idea de pensar la educación, o el compromiso por la educación. Pero lo planteo el compromiso porque justamente nace de un acuerdo, de un pacto que llegaron todos los ministros de Educación, que logramos el 12 de febrero de este año, que es el acuerdo de Purmamarca, que el presidente mencionó varias veces, sí, que es un acuerdo de varias políticas educativas que como ministros, como Consejo Federal queremos llevar adelante. Educación de los 3 años, formación docente, evaluación, el trabajo de articulación entre los niveles universitario y secundario, la retención o la reducción del abandono escolar, la mejora o la dignificación del trabajo docente. Esta serie de acuerdos que pusimos en un documento y que firmamos los 25 ministros, uno nacional y 24 provinciales, la idea es ponerlo ahora a que se dialogue alrededor de ese documento sobre educación en todas las provincias del país. Ya la gente, los televidentes lo pueden hacer a través de la página de internet, que es compromisoporlaeducacion.gov.ar. Ahí se pueden hacer propuestas, preguntas, críticas, opiniones. Pero además estamos trabajando con la organización Cambio Democrático, que fue la que llevó adelante todo el proceso del diálogo argentino en su momento, después de la crisis del 2001. Sí, claro. Bueno, ahora en lugar de hacer un diálogo amplio sobre el país, va a ser específicamente sobre educación. Porque entiendo que además ustedes comprenden que la educación es estructural, es un tema que no ha sido abordado y que la calidad educativa además es un enorme debate. Claro, y que no basta... O sea, cuantitativo y cualitativo, ambas cosas. Exacto, y no basta con que nos pongamos de acuerdo solamente los gobiernos o los políticos. Hay que incluir a los papás, hay que incluir a los docentes, todos. Hay que poner adentro... En África hay un dicho que a mí me gusta mucho, Paulino, que es: para educar a uno hace falta toda la tribu. El compromiso por la educación es convocar a toda la tribu, a todos los argentinos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Porque vos y yo en este momento estamos educando. A la gente que nos está viendo un diálogo que espero que siga así de maduro. Vos preguntás, yo respondo. Esto es una actitud que da un ejemplo. Si yo a un chico le digo en la escuela, el semáforo rojo es parar, sale de la escuela, se sube el auto del padre o la madre, y cruza el semáforo en rojo en la primera esquina, vos lo sufriste en carne propia, recuerdo hace unos años, el chico dice: ¿y lo de la escuela qué fue? Sí, claro. Y hoy la verdad es que si uno ve lo que pasa fuera de la escuela, no es un buen ejemplo respecto a los valores que muchos docentes hacen un esfuerzo. ¿Usted ve mucha inconexión entre la educación formal y lo que pasa afuera? Absolutamente, absolutamente, y además creemos, entre otras cosas, que hay que dignificar, hay que levantar al docente como figura trascendental de la sociedad. Y eso no solo se hace con plata, sino con otras cosas. Con actitud. Otro ejemplo, si un padre va o una madre agrede hasta el nivel de la agresión física a un docente porque le puso una mala nota o lo retó al hijo o a la hija, ¿qué ejemplo le está dando? Bueno, ahí Massa tenía un proyecto para grabar las penas de aquellos que agredan a un docente, así como sucede nosotros, ese es el proyecto nuestro. Y está presentado. Agravar las penas en el Código Penal es un proyecto que lo dijimos en campaña. Pero en todo caso, Massa lo acompañará. Espero que sí. Espero que todos lo acompañemos. Pero además tiene que ver también con lo que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal, que lo plantea mucho el presidente, esto de hablar con la verdad, cuando volvió a poner los bochazos, para hablar bien clarito, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cuando un político le dice a un docente, o un dirigente le dice a un docente: no lo boches al pibe, aunque no sepa, no lo boches, déjalo pasar. Sí, no está premiando ni castigando, pero además no tiene incentivos para estudiar, para aprender. Más grave, le dice: no me importa tu laburo. Porque si no importa si el pibe aprendió, tampoco importa si el docente enseñó. Entonces, tenemos que trabajar para que volvamos a poner a la educación como eje. Este es el compromiso. La idea es que estos diálogos se den en todas las escuelas, va a haber jornadas en el mes de octubre en las escuelas, en las universidades. Ayer estaban las universidades nacionales presentes, estaban las organizaciones sociales que trabajan en la educación, que van a abrir sus puertas.
había el Foro de Convergencia Empresarial, la UIA, AEA, toda la vida pública dirigencial argentina presente. La verdad que en un momento, esto está en algunos medios, me emocioné porque la verdad que la convocatoria me llamó la atención a mí también. O sea, obviamente creíamos que iba a ser importante, pero realmente fue muy bueno empezar a ver. Ahora, no bastó, eso fue un encuentro, el presidente lo dijo, escribir es fácil. Llegar a lograr lo que uno escribe e implementarlo, eso es lo difícil, eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, vamos a hacer estas jornadas, la idea es converger en un documento único a fin de este año, y no que muera en el documento, sino que es un proceso de diálogo que continúe. ¿La idea es aumentar la inversión? Nosotros creemos que hace falta, durante un lapso... En términos porcentuales, digo, sobre lo que gasta sí, respecto al Producto Bruto. Sí, porque por un tiempo hay que aumentarla. El 6% es un buen número, uno lo ve en los países desarrollados, pero Argentina necesita una inversión en infraestructura. Hoy estuvimos reunidos con el presidente, que nos ha puesto una meta muy ambiciosa, que es conectar todas las escuelas a Internet antes del fin del año que viene. Antes del fin del diciembre del 2017, las escuelas todas las escuelas todas Internet. Las rurales, las no todas, rurales. Rurales, todo. La Quiaca, Ushuaia. Exacto. Tecnología satelital, punto a punto, todas las tecnologías disponibles. Ya estamos hace tiempo trabajando en el proyecto, desde que llegamos al gobierno, de hecho. Pero hoy estuvimos viendo específicamente y la verdad que es un proyecto ambicioso, pero que es cumplible. Y la idea del jardín... Eso es una inversión que la haces y una vez que la haces ya está. El jardín a los 3 años, que sea 3.000 jardines infantes, hay que construir. ¿Usted los construye en 4 años? Es lo que me dijo el presidente, si no voy a dejar de ser ministro de Educación antes. Así que sí, ese es el objetivo, construir 3.000 jardines infantes. Una vez que los construyó, la inversión ya la hice, con lo cual no hace falta seguir invirtiendo. ¿Le va a pagar al docente por que se capacite, por ejemplo? Además de financiarle la capacitación, ¿tendrá un plus? ¿Habrá un incentivo para eso, como algunos plantean o no? Creo que sería interesante discutir los incentivos que tiene que haber en la carrera docente en este diálogo que se va a dar. Nosotros esperamos que se discuta la carrera docente. Queremos atraer a los mejores a la carrera docente. Hoy la carrera docente en muchas provincias no es una carrera de las más elegidas. De hecho, muchas provincias tienen una crisis de recursos docentes, le están faltando maestros y maestras. Entonces tenemos que hacer, entre otras cosas, porque si te van a ir a pegar porque haces tu trabajo, nunca... Bueno, porque el salario está retrasado, o porque la población pública tampoco es buena. Yo creo que hay que mejorar, pero muchas provincias han hecho un esfuerzo importante en el salario. Lo digo particularmente, lo digo en la capital federal, ha habido un aumento importante. Siempre se puede pagar más, por supuesto, pero ha habido inversión, porque creo que uno de los éxitos, de los grandes éxitos del kirchnerismo, siempre lo marco, ha sido la ley de financiamiento educativo, que elevó la inversión y mucha de esa inversión fue el salario docente. Hay otras provincias que están más retrasadas, sobre todo en la proporción de salario negro. Hay provincias que pagan mucho salario negro. Hay muchas provincias cuyo básico es muy bajo, digamos. Exacto. Correcto. Exacto. Que hasta implica 1/3 o 1/4 de lo que reciben en bolsillo. Hay algunas que llegan docente. hasta 3/4. O sea, en negro. Solo un cuarto está en blanco, blanco en términos de que rige para la jubilación, etcétera, exacto. Y 3/4 en negro. Eso es lo que tenemos que... Y nos hemos puesto una meta como Consejo Federal, lo hemos escrito en la paritaria, de avanzar a reducir eso significativamente. Okay. ¿Terminó el conflicto con los universitarios, con los rectores, digamos, en términos de ese reclamo, tironeo de plata, presupuesto? Conflicto nunca hubo. Hubo esta discusión, tironeo, pero no son conflictos. Conflicto para mí es cuando se termina el diálogo. Y para que yo agote el diálogo, digamos, tengo... siempre abierto el teléfono. Ahora, el gobierno es un gobierno que dialoga, digamos. Nadie podría decir que no. Ahora, el problema es si en el dialogar escucha y corrige, digamos. ¿Te parece que últimamente nos critican porque corregimos? Así que obviamente estamos escuchando. ¿No? Hoy la crítica es que corregimos. Sí, corregimos las tarifas, corregimos. Está bien, pero no superar, digamos, errar es humano, decía Confucio. El problema es, superar la cuota diaria. Y a veces da la impresión de que el gobierno corrige demasiado. Corregimos una vez las tarifas, las pusimos en marzo, el otoño fue... No, tarifas fueron 3, 4 correcciones. No, bueno, ahora hablo... original hasta pero la corrección. Porque me tocas una en cada una. Digamos, si agarramos la tarifa de gas, se fijó el cuadro tarifario en marzo, sí. El otoño fue más frío de lo que se esperaba, con lo cual obviamente hubo 2 efectos. Uno, creció el consumo en otoño, pero además con un segundo efecto que surgió a partir de... cómo era el cuadro tarifario durante el kirchnerismo, que era, te daban un beneficio, un descuento en la tarifa si gastabas menos que el año anterior. El año pasado fue caluroso, específicamente el otoño respecto al anterior, con lo cual se gastó menos gas, con lo cual tenías tarifa baja, con lo cual los usuarios este año tuvieron crecimiento de consumo y crecimiento de tarifa.
Fue un doblemente. cóctel explosivo que terminó en el 1.000, 1.500, Claro, con lo cual, 2.000% ¿qué de algunas hicimos? facturas. Escuchamos a la Corte, escuchamos a los usuarios y corregimos. Yo me voy a equivocar, esto lo digo mucho, pero porque sé que me voy a equivocar muchas veces. El punto es, si tenés la humildad de decir, me equivoqué, lo hemos hablado mucho, en la ciudad yo lo dije una vez con el tema de la inscripción online, dije, me equivoqué, vamos a corregir. Entonces, creo que eso también es un cambio. Acá ninguno de nosotros somos perfectos ni salvadores. Acá hay que reconstruir un país que está realmente destruido. Y la matriz energética, que pasó de ser una matriz hace 12 años, 13 años, que vendía gas del que sobraba a Chile y a Bolivia, hoy 30%, un tercio del gas, se lo tenemos que comprar a Chile y Bolivia, con un agregado complicado, que es que no tenemos más capacidad de importación porque no tenemos dónde ponerlo. Entonces el caño tiene una capacidad completa. Entonces, si no ahorramos gas, vamos a tener que cortar gas. Y hoy la matriz energética de la Argentina tiene una dependencia de gas justamente porque teníamos mucha sobreabundancia antes, con lo cual tenemos terminales eléctricas a gas y muchas fábricas que dependen de gas, con lo cual impactan el mercado laboral, o sea, impactan los puestos de trabajo, impactan en el sistema eléctrico. Esto, como lo dijo el presidente hoy, se va a corregir en 5 años, para que seamos claros. Se va a corregir en 5 años, no mañana, no pasado. Si la Corte dice que hay que dar marcha atrás, se da marcha atrás, obvio. Siempre hemos respetado la ley. Yo creo que, por lo que ha analizado el equipo, la propuesta que estamos haciendo es la propuesta razonable. No hay recursos para hacer cualquier cosa tampoco. ¿Van a ampliar el horario de escolarización en el secundario? Queremos ampliar el horario en general. Nosotros queremos avanzar en el cumplimiento de uno de los objetivos de la ley de financiamiento, que como digo, era una muy buena ley, porque además fijaba objetivos, se cumplieron algunos, pero algunos no. Y el de la jornada extendida es uno de los que no se cumplió. Estamos avanzando primero con un proyecto en 70 municipios en todas las provincias del país, en donde en todas las escuelas de esos municipios vamos a extender la jornada fuera de la escuela. En esta idea de empezar a valorar la educación por lo que pasa afuera, ahora soy Educación y Deportes, soy ministro de Educación y Deportes. Macalister está bajo su cobijo, digamos. Exactamente. Vamos a incorporar la actividad deportiva, vamos a incorporar la actividad cultural. Los teatros, los cines están vacíos en el horario escolar, los clubes deportivos, ni hablar, vacíos en el horario escolar. Entonces, articular mejor socialmente eso y extender la jornada. Ministro, por cierto, la tapa de un diario planteaba esta mañana el bochazo masivo en el primer cuatrimestre en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata y la curiosidad de que el Consejo académico haya tomado la decisión, el Consejo Superior, de revisar... Curiosidad es una palabra, un calificativo raro. ¿Cuál es la curiosidad? Es algo más que una curiosidad, ¿no? ¿Y qué es para usted? Me parece que es una intervención media insólita. ¿Cuál es el problema? El problema es que aplazaron el 98% de los estudiantes. Pero porque no saben. Vamos a mentirle. La idea es crear un nuevo recuperatorio, poner veedores. Le venimos mintiendo. Yo me fracturo un hueso. Me saco una radiografía. Me dice que me fracturé el hueso. Si me la saco de vuelta, ¿va a cambiar? No, a menos que me haya curado el hueso. Los exámenes son radiografías, las evaluaciones son radiografías, no te curan el hueso. Puedo tomar 70 veces el examen, si los pibes no estudian o no tienen la capacidad de estudiar, que ese es uno de los problemas, entonces no van a mejorar la nota. El problema no es culpa de los estudiantes, Esto es un problema que viene de antes. O sea, empezó en la primaria. En la primaria le dijeron, pasar lo primero, pasar lo segundo, pero no sabe leer, no importa, tercero, cuarto, quinto. La UBA el año pasado dijo que quería enseñar comprensión lectora en el ciclo básico. Lectoescritura. En el ciclo básico. 20 clases para que aprendan a leer y escribir. Eso es un récord argentino. Es un récord argentino. En lugar de resolver el problema de por qué no llegan acá. Y ojo, acá la responsabilidad en parte la tiene la universidad, y esto lo venimos diciendo. No pueden mirar esto como un testigo privilegiado, diciendo, bueno, los bochos y nada más. Tenemos que trabajar, y estamos trabajando en las universidades, articulando los niveles y hacernos cargo los políticos de dejar de hacer una política de que pase, que pase, que pase. Nosotros este año vamos a evaluar en la primaria, en tercer grado, alfabetización. Queremos ver qué nivel de lectoescritura tienen los chicos en tercer grado, porque ahí es donde vos aprendés las nociones básicas que te permiten después tener independencia. ¿Usted concibe que el fracaso mayor está en la secundaria más que en la primaria? No, yo digo, nace primero de una desigualdad muy grande, porque hay muchos argentinos que no pueden ir a la educación inicial todavía, desde los 3 años. Y eso es uno de los objetivos. Sí, porque cuanto antes se ingresa, digamos, más rápido se Viene de problemas de formación docente. Los docentes hoy
siguen enseñando lectoescritura, alfabetización, con herramientas que ya han perimido, que el resto del mundo no está usando. Somos los pocos países que todavía enseñamos lectoescritura, alfabetización como lo estamos haciendo. Y estamos cambiando eso, estamos relanzando todo un sistema de formación continua para los docentes que ya están en el aula y trabajando con la formación inicial. Y luego sí en el secundario, con niños y niñas que se recibieron y graduaron del primario sabiendo leer y escribir, manejando las operaciones básicas de la matemática y nociones de geometría. Con eso llegás al secundario y ahí en el secundario dar mayor libertad. Nosotros discutimos mucho con el gobierno anterior. Esto lo dicen muchos especialistas. Hay que darle más autonomía a la escuela, autonomía pedagógica, que cada escuela sea un proyecto pedagógico, confiando más en el docente. Inmediatamente no va a haber que construir ese liderazgo, pero tenemos que confiar en el docente. Pasa que surge del problema que hablábamos al principio. Claro. Hay una sociedad que dejó de confiar en la educación y obviamente en el docente. Sí, porque además en la generación Google hay cosas que quedaron perimidas, digamos, saber, qué sé yo, las formaciones geológicas, las capitales de países, como estudiamos de memoria nosotros. La verdad que en Google, a un segundo de poder detectarlo, da la impresión que es más importante aprender a aprender, ¿no? Exacto. Es decir, ¿cómo construyo yo? Darle la capacidad de aprender, porque además los jóvenes hoy, tenemos 5 hijos con mi hija, los chicos están en el sistema escolar ahora. Van a tener 7 empleos, van a cambiar de empleo en promedio cuando crezcan en el futuro. De esos 7 empleos hay 5 que no han sido creados aún. Sí, que no los conocemos, no sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué hay que darle a los jóvenes? La capacidad de autoaprendizaje. Está bien. Ministro, 2 o 3 preguntas finales, ayúdeme con la brevedad. La primera, ¿es usted un convencido de que en el día en el cual se alumbró la Superliga y parece que en la AFA las cosas se empiezan a normalizar y vamos camino a tener una Superliga que empieza el 19 de agosto, etcétera, que la plata que va al fútbol para todos sea puesta en jardines de infantes? Sí. Tiene que ser puesta en jardín de infantes. Pero usted lo habló con Macri, digamos, porque hasta acá Macri lo que ha dicho es yo cumplo y hasta el 2019 hay fútbol para todos financiado con el Estado. El presidente quiere transformar esto en un sistema que no sea financiado por el Estado. Lo que pasa es que hay un contrato que hay que ver cómo se revierte. Pero la idea del gobierno es revertirlo, entonces, sí, absolutamente. más que cumplirlo. No, revertirlo, digamos, hacer que el Estado no siga invirtiendo en algo que no hace falta invertir, porque eso se podría financiar de otra manera, no con plata del Estado, que podría ir a más o menos este año unos casi 200. 150, 180 jardines de infantes. ¿Tá? Entonces, esa mirada de cambiar la forma tiene que ver justamente con el gran problema que tenemos hoy, que no tenemos una contraparte. Porque ¿con quién habla uno en la AFA? ¿Con la FIFA? ¿Con la comisión? Bueno, pero tarde o temprano eso se regulariza. Bueno, estamos esperando que suceda eso para resolverlo. Lo último, ¿teme por la batalla de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en términos de su discusión con la policía, con los factores de poder? La verdad que con depurar parte de la política en la provincia de Buenos Aires. Yo la veo muy convencida del trabajo que está llevando adelante. Obviamente que es una materia difícil, sobre todo porque hay una estructura, hay una combinación de una estructura muy fuerte en frente, en términos de mucha corrupción, larga tradición de hacer lo que uno quiere. Hay manejos dentro de la policía bonaerense que son de larga data, que nunca se han corregido y que la gobernadora va a corregir, que María Eugenia va a corregir, con una situación de mucha debilidad del gobierno provincial, por la falta de recursos, por el desmanejo que ha tenido, por la falta de gestión. Entonces, hay un trabajo que está haciendo María Eugenia, que es fortalecer el gobierno con todo su cuerpo de ministros y al mismo tiempo enfrentar esta mafia que claramente está mostrando que tiene todavía muchas ganas de sobrevivir. Pero acá hay un trabajo conjunto que se está haciendo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que no tengo dudas va a ser exitoso. Se lo pregunto porque usted es una de las espadas políticas en la Provincia de Buenos Aires. Para algunos, en perspectiva y de cara al futuro, ¿es cierto o no? Falta mucho para la elección de la Provincia de Buenos Aires. Soy, sí, un convencido que tenemos que trabajar mucho en la Provincia de Buenos Aires en el tema educativo, porque si no movemos el amperímetro de la educación de la provincia, siendo el 40% del sistema educativo, seguramente no va a pasar mucho a nivel país. Con lo cual me va a ver a mí trabajando mucho con la gobernadora, con el ministro Finocchiaro, para mejorar la calidad educativa de la provincia de Buenos Aires. Ministro Esteban Bullrich, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy gentil. Ahí está el ministro de Educación.